¿qué tal, queridas familias, niños preciosos, gente linda que se está conectando? Bienvenidos a nuestro canal de Iglesia Vida, Estudios Bíblicos para Niños. Como siempre les saluda su amiga, su hermana en Cristo, Mónica Moore, con una alegría muy grande de tenerlos aquí con nosotros. Y si es la primera vez que te estás conectando, yo te pido que por favor no te vayas a mover, quédate aquí con nosotros, porque mira, Dios te trajo por algo. Hoy tenemos un estudio maravilloso de la palabra de Dios para todos nosotros y va a ser una bendición. Esto se llama Jesús y el enfermo del estanque. Pero si quieres saber qué le pasó a Jesús con ese enfermo, de qué estaba enfermo, de qué estanque estamos hablando, quédate aquí con nosotros. Estos estudios siempre están cubiertos de oración por todo el equipo de Iglesia Vida. Así que sin decir más, comenzamos. Y dice la palabra de Dios así. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar. Juan 5:14. ¿Tú qué harías si necesitaras la ayuda de alguien, pero nadie te quisiera ayudar porque está prohibido hacerlo? ¿Se te hace que eso sería justo? Pues, ¿qué crees? A veces las costumbres o las tradiciones de las personas pueden llegar a ser igual de absurdas, como es el caso de este hombre enfermo. Y la historia se encuentra en Juan capítulo 5 del 1 al 18. Y dice así. Un día que era una de las fiestas de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y llegando cerca de un lugar conocido como la Puerta de las Ovejas, había ahí un estanque llamado Betesda que tenía 5 pórticos. Estaba lleno de gente y había muchísimos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos esperando cualquier movimiento mínimo en el agua, porque la gente creía que un ángel bajaba de vez en cuando al estanque y agitaba y movía el agua, y que cuando el agua se movía, el primero en tocar el agua de ese estanque quedaba sano de cualquier enfermedad que pudiera tener. Bueno, entonces ahí estaba un hombre que llevaba, ¿saben cuánto tiempo? Llevaba 38 años enfermo. No sabemos a qué edad se había enfermado, pero eso es mucho tiempo, ¿verdad que sí? Cuando Jesús lo vio ahí en su camilla y acostado y supo que él ya llevaba muchos años así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le contestó a Jesús: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se mueve el agua, y mientras yo trato de llegar ahí, siempre hay alguien que llega primero que yo. Jesús le dijo entonces: levántate, toma tu camilla y vete. En ese mismo momento, el hombre se curó, agarró su camilla y se fue caminando. Pero como era sábado y día de reposo para los judíos, según su tradición, no se podía hacer nada en ese día y hasta la fecha tienen esta tradición. Entonces le dijeron al hombre: oye, hoy es día de reposo, no tienes permitido cargar tu camilla. Él respondió: pues el que me sanó me dijo: toma tu camilla y vete. Entonces le preguntaron: ¿y quién es el que te dijo eso? Fíjense aquí en este detalle, a mí me llamó mucho la atención que a ellos no les importaba que el hombre se había sanado, solo les importaba cumplir con su tradición. Y para colmo, el que se había curado tampoco supo quién lo había sanado. No sabía que fue Jesús, porque Jesús se había escabullido, se escapó de entre toda la gente y se fue de ese lugar. Pero después encontró a Jesús en el templo. Y entonces Jesús le dijo: mira, tú ya estás sano, así que no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces el hombre se fue, pero le avisó a los religiosos que Jesús era la persona que lo había sanado.
Y por causa de esto, ¿qué creen que pasó? Lo empezaron a perseguir a Jesús, tratando de matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondía: mi Padre hasta el día de hoy trabaja, y yo también. Con esto todavía con más razón lo querían matar, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¡Wow! Claro que era no solo igual a Dios, era Dios mismo hecho hombre, pero estos señores no lo sabían y negaban esto. Entonces, ¿qué podemos aprender el día de hoy? La Biblia dice que era una fiesta de los judíos. Nosotros no sabemos, porque la Biblia no dice qué fiesta era, pero posiblemente era una fiesta religiosa muy importante. Y nos habla también de un estanque, llamado en hebreo Betesda. Este estanque se sabe que en nuestros tiempos ha sido excavado y se descubrió que efectivamente, ¿qué creen? Tenía 5 pórticos, como lo menciona la Biblia. ¿No es increíble? Es posible que la gente de verdad tenía fe en que un ángel bajaba al estanque y curaba al primero en tocar el agua. Y eso lo atribuían a un ángel de Dios. Pero también puede ser que solamente fuera una leyenda. Sea como fuera, muchísimas personas lo creían, así como hoy vemos a tanta gente que cree en diferentes cosas que no se han comprobado, ¿verdad? Y a veces que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y claro que Dios puede trabajar de formas que no esperamos, pero hay que tener mucho cuidado con lo que creemos, porque no todo lo que suena o se ve milagroso siempre viene de parte de Dios. Pero en este caso Jesús tuvo misericordia de este hombre. Qué interesante, ¿verdad? A pesar de que era prohibido por los judíos hacer algo ese día, a Jesús no le importó eso. El Señor tuvo misericordia de este hombre que necesitaba desesperadamente ser sanado. Y me llama mucho la atención una cosa, que cuando Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Él puso excusas. Él no dijo, sí, claro que quiero. Evidentemente puso excusas, aunque quizás él no creía que sería posible después de tantos años de estar enfermo y toda una vida en esa condición. Tal vez él no creía que era posible ser sano, o tal vez tuvo miedo en ese momento. Y esto me recuerda que a veces así hay personas que, sabiendo la necesidad que tienen de Dios y escuchan que hay perdón de sus pecados, que hay una vida nueva para ellos y esperanza de vida eterna, solamente ponen excusas cuando les presentas la palabra de Dios. Ah, me encantaría ser cristiano, pero mis papás se van a enojar. O dicen, yo sí quiero acercarme a Dios, pero es que no tengo quien me lleve a la iglesia. O, pero es que yo no sé leer. Algunos también. Y así cada quien pone diferentes pretextos. Yo siempre estoy muy ocupado, etcétera, etcétera. Esto es algo muy, muy triste y debemos orar por esas personas, porque a pesar de sus excusas, así como este hombre, el enfermo, estaba ahí y Jesús lo sanó porque lo amaba. También aprendemos que Jesús rompe con las tradiciones de los hombres, las cosas humanas que lo estorban para hacer la voluntad de Dios. No le importó que fuera día de reposo. En una ocasión, las autoridades y gente mala quería que dejaran de hablar de Jesús, Pedro y los apóstoles. Pero ellos se defendieron de esta gente diciéndoles, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. ¿Te das cuenta? Las tradiciones humanas y religiosas nos pueden alejar muchísimo de la voluntad de Dios. Si Jesús le hubiera hecho caso a estas tradiciones, ese hombre hubiera seguido enfermo. Por eso la Biblia dice, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Colosenses 2,
8. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Pero, ¿qué es una tradición? Tal vez tú te lo estás preguntando. Bueno, una tradición es, por ejemplo, Easter Day, que es el domingo de resurrección, pero muchos le cambiaron el nombre y ahora es Easter. Esto que muchos hacen de los huevitos y los conejos, aunque en sí no es nada malo, los huevitos de chocolate y los conejos no son malos, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con la resurrección de Cristo. Pero si amamos a Dios, nosotros debemos entender que no se trata de nosotros, no se trata de que, ¡ay, qué padre es el día para divertirnos! No. Este día se trata de darle la gloria a Dios y alabarlo y gozarnos en su resurrección y darle al Señor el lugar que a Él le corresponde. Otra tradición famosa también es la Navidad, que para muchos solamente se trata de Santa Claus, cuando en realidad el día de la Navidad y el motivo real que nosotros debemos de celebrar es que Jesús nació, y aunque no haya nacido en esa fecha, Jesucristo vino a este mundo para salvarnos, y eso es lo que nosotros deberíamos de celebrar, solamente eso. Todo lo demás de Santa Claus es muy atractivo, es muy divertido, pero en realidad, si somos honestos, esto le roba completamente a Jesús su lugar. Así que esa es otra tradición que no es según Cristo tampoco. Otras tradiciones que nos apartan de la voluntad de Dios son, por ejemplo, el Día de Muertos, celebrando la muerte cuando Cristo venció la muerte. Es algo que no tiene nada que ver con nosotros, que somos hijos de luz. El Halloween, que es de la oscuridad, una fiesta de la maldad completamente, una fiesta diabólica, porque la muerte no es para celebrarse. Jesús la derrotó para siempre. Entonces, esto no es según Cristo, es una tradición de los hombres, no es según Cristo. Y otra sería, por ejemplo, el miércoles de ceniza para los católicos, que tampoco viene en la Biblia, y muchas otras. Entonces, en esta historia vemos que Jesús rompe con las costumbres, niños, de los judíos, haciendo el bien en el día de reposo. Cuando Jesús sanó a este hombre enfermo, le dijo, toma tu cama y vete. En realidad no era ningún esfuerzo grande cargar su camilla, no pesaba mucho, pero para los judíos no estaba permitido ni siquiera hacer ese tipo de cosas. Entonces a Jesús no le estorbó eso para hacer el bien. También aprendemos aquí que cuando Dios hace algo por nosotros, nosotros debemos apartarnos del pecado y debemos vivir para Dios y cuidar esa vida, esa salvación que nos ha dado como lo más preciado que podemos tener en nuestra vida. Por eso Jesús le dijo al enfermo cuando se lo encontró de nuevo, ahora que ya eres sano, no vuelvas a pecar para que no te venga algo peor. Mira, lo que Dios hace por nosotros es gratis, pero no es barato. Necesitamos valorarlo y dejar de vivir como lo hacíamos cuando no conocíamos a Cristo. Sin importar el día o la hora, solo debemos servir a Dios y a los demás. ¿Y qué crees que es esto que le dijo que no te pase algo peor? ¿Qué cosa peor puede haber que no sea morir eternamente? Eso es lo peor que le podía pasar. No era la enfermedad, era la muerte espiritual y lejos de Dios para siempre. Entonces, otra cosa que aprendemos es que este hombre vivía cerca del estanque, pero su vida y su esperanza también estaban estancados. ¿Qué tipo de respuesta es la que le dio? Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Cualquiera le diría, sí, por favor. Pero él dio una excusa como respuesta. Quizás tenía miedo al cambio que su vida pudiera tener, no lo sabemos, ¿verdad? Pero como sea, Jesús sanó a este hombre, no solo físicamente, sino también lo quería sanar espiritualmente. Y cuando le preguntaron quién lo había sanado, el hombre ni siquiera lo sabía. Por eso después Jesús tuvo otro encuentro con él y le dio el aviso, no peques más. Bueno, definitivamente la muerte espiritual sería lo peor que le pudiera pasar. ¿Cómo puedes aplicar a tu vida esta lección? Eso es lo más importante del día de hoy.
si a ti te está pasando algo así, algo parecido como a este hombre, no tengas miedo, no tengas miedo. Jesús quiere que digas que sí, no le pongas excusas a Dios. Si no somos sanos espiritualmente, queridas personas y familias que nos están viendo, todos moriremos para siempre. Y eso es lo peor que nos puede suceder, más que cualquier enfermedad, más que cualquier desgracia en este mundo. La peor situación que pudiéramos vivir como humanos es irnos al infierno, lejos de Dios. Entonces muchas personas buscan a Dios solo en una enfermedad o en medio de algún problema. Ahí sí se acuerdan de Dios, pero no lo hacen de corazón. A lo mejor tú has buscado la ayuda de Dios cuando vas a tener un examen en la escuela o cuando quieres que tus padres te compren unos patines o un celular, etc. Pero recuerda que necesitas antes que cualquier cosa en este mundo buscar el perdón de tus pecados y alejarte de esa vida estancada. Y eso solo lo podemos tener a través de Jesucristo. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Juan 5:24-25. Qué hermoso mensaje, ¿verdad? Vamos a orar. Cierra tus ojos y dile así a Jesús: querido Dios, gracias por este mensaje que hoy has hablado a mi vida. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú me ayudes para que yo siempre, Señor, sepa valorar la sanidad espiritual que tú me has dado y que yo pueda vivir apartado del pecado, Señor, para agradarte a ti, para que tú, Señor, puedas glorificarte a través de mi vida para siempre. También te pedimos por aquellos que no conocen a Jesús. Si hay alguien que no te conoce, que el día de hoy puedan entregarte su corazón y puedan nacer de nuevo en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, queridos niños y personas lindas. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo estudio. Comparte este estudio. Pon tus comentarios si ha sido de bendición. Te quiero mucho. Te amamos de parte de Iglesia Vida. ¡Mua! Bye. Les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a sufrir, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33.